con que usted sea transformado con esta palabra, yo sé que va a pasar algo sobrenatural. Yo necesito que usted preste atención. Los que no vinieron se la perdieron, porque es de mucha bendición. Amén. Estamos viendo, yo iba a decir la clase pasada, no es la clase pasada, la prédica pasada. Se me va a salir lo maestro hoy. Crecemos con uno más. Dile a la persona que está a tu lado, crecemos con uno más. Y lo hemos llamado así porque queremos explicarte la importancia de evangelizar. El próximo domingo vamos a seguir también con este tema, pero venimos dándolo del domingo pasado, entendiendo que esto es muy importante y era necesario. De hecho, esto se va a convertir en una escuela doctrinal. Es necesario que la gente interiorice y sepa y vea la importancia. ¿Por qué murió Cristo? Por la salvación de la humanidad. Si no, no hubiese sido importante que Él muriera. Entonces, si la gente no recibe a Jesucristo en su corazón, si no lo recibe, no va a ser salvo. Eso dice la palabra. Y si usted no lo recibe, o más bien no lo habla, no lo predica, la gente no va a poder recibir a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo instituyó así. Es decir, dice la palabra que los ángeles desean esa labor, dice la palabra. Pero el Señor dijo, no, la labor esa la van a hacer mis hijos. ¿Por qué? Le preguntaremos cuando lleguemos allá. Señor, ¿y por qué nos diste eso y no pusiste a los ángeles a predicar? Nosotros tenemos que predicar, es una labor que Dios nos dio. Por eso estamos hablando de esto. Pero decíamos la prédica pasada que era necesario entonces tener un cambio de mentalidad. Amén. Necesitamos tener un cambio de mentalidad. Le voy a recordar 3 diapositivas como para ubicarnos, sobre todo las personas que no pudieron venir. Pero necesitamos un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad lo hablábamos en Deuteronomio 28:1 y del 13 al 14, que decía: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas naciones, ¿y qué? Estas bendiciones, y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 13, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Versículo 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Fíjense que hay que entender que tenemos que tener una transformación de nuestra forma de pensar para que las bendiciones nos alcancen. Es decir, es necesario que tú comiences a pensar, a tener una mentalidad de reino. ¿Para qué? Para que estas cosas que suceden aquí, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Amén. Es necesario cambiar la forma de pensar. ¿Y cómo cambiamos la forma de pensar? No pensar como el mundo piensa, sino como nos está enseñando la palabra de Dios. Amén. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, debemos predicar el evangelio. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? ¿De qué? De pecado. Y la persona que está a tu lado, el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia. Dile a la persona que te convence de justicia, pero díselo, te convence de justicia. ¿Quién te convence? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y te convence de qué? De juicio. Aquí lo importante es que cuando nosotros predicamos, quien está convenciendo no eres tú, sino el Espíritu Santo. Y dice el Señor que inclusive que cuando alguien te rechaza a Cristo, no te rechaza a ti, sino rechaza ¿a quién? Al Señor. De hecho, esto es tan delicado que cuando nosotros predicamos,
Predicamos ¿qué? Salvación. Pero se le olvida a la gente que también dice la palabra que cuando nosotros predicamos, predicamos también lo contrario de salvación, que es condenación. ¿Por qué? Porque la persona que rechaza a Cristo inmediatamente se condena. Tremendo. Eso está escrito en la palabra. Lo que pasa es que a la gente no le gusta estudiar la palabra. Si estudiaran la palabra, entendieran por qué Cristo nos manda a predicar. Y por qué tenemos que hacerlo. Y por qué tenemos que seguir seriamente al Señor. Amén. Bueno, yo le dije 3 diapositivas, llevo como 2. Bueno, entonces, la vez pasada vimos que antes de hablar, de predicar, teníamos que entender 3 principios, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Vamos a tener que hacer un examen como el que hizo mi esposa hoy. 3 principios. Si usted aprende estos principios, le va a servir para todo en la vida. ¿Cuántos quieren triunfar en la vida? Ahí están los principios bíblicos. Aplíquelos para que usted vea. ¿Cuáles eran esos principios? Fructificar, dar fruto, multiplicarse y expandirse. ¿Sí o no? ¿Dónde está eso? Porque no es que el pastor hable. Bueno, en Génesis 1, búsquelo. Génesis 1 y subrayelo en su Biblia para que usted sepa que si usted quiere ver triunfo en su empresa, aplique esto. Si usted quiere ver triunfo en su familia, en sus hijos, aplíquelos. Si usted quiere ver triunfo evangelizando, aplíquelos. Génesis 1:27 dice: y fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Dile a la persona que está a tu lado: tú estás creado a la semejanza de Dios. Díselo. Porque cuando una persona llega aquí nueva, dirá: pero esto sí habla y sí se dicen. Es que cuando usted declara la palabra de Dios, alguna transformación hay en su vida. Y aquí dice, más, usted debería aprenderse esto. Estos principios cambiaron mi vida, cambiaron la vida de mi familia, el estado de mi familia. Y la prosperidad vino a mi casa. Yo no te estoy hablando de plata solamente, inclusive en mi matrimonio, gracias a estos principios. Pero si usted no los copia, no los estudia y se pasa la semana y usted no lo pone en práctica, no hacemos nada. Dice aquí: fue así como Dios creó al ser humano tal y como es, lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. El Señor creó a Miguel y te está diciendo: Miguel, yo te di esta bendición. ¿Sí? ¿Qué es una bendición? ¿Qué es una bendición? Algo que definitivamente un beneficio, ¿verdad? Está hablando ya el vendedor ahí. Es un beneficio, sí, es un beneficio, pero algo que te va a servir para toda la vida. Y el Señor, cuando creó al hombre y a la mujer, le dijo: esto te va a servir para toda la vida. ¿Qué le dijo? Quiero que se reproduzcan. Ahí está el primer principio. Esto lo vimos el domingo pasado, pero te estoy recordando. El Señor te dijo a ti: quiero que te reproduzcas. Ahora, eso es un principio que no es solamente tener hijos, ¿verdad? Sino en todo. Eso es dar fruto. Es decir, el ser humano que está hecho a la semejanza de ¿quién? ¿De quién? De Dios. El Señor le dijo: tú estás hecho a mi semejanza, en el reino de los cielos se da fruto. ¿Sí? Tú estás llamado a dar fruto en todo. Ahora pregúntate: ¿en qué áreas no has dado fruto? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? Cuando habla la palabra fruto, y habla de fruto bueno, que no es un fruto ahí enclenque, no, fruto bueno. Habla la palabra dar fruto bueno. Tu trabajo, tu carrera profesional, en todo. Evangelizando.
tienes que dar fruto. En el servicio a Dios tienes que dar fruto. Es que aquello que dicen es que yo no nací para servir ni nada de eso, y yo solamente quiero estar en la banca. Eso no es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos dice que tú tienes que dar fruto. Y si ha pasado los años y en el Evangelio y tú no has cambiado en nada, no has dado fruto en la palabra de Dios, no estás en el reino de los cielos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, lo primero y el primer principio es que dar fruto. El segundo, quiero que se multipliquen. De que yo dé fruto no implica que se multiplique. Eso lo vimos el domingo pasado. ¿Sí se acuerdan? Yo puedo dar fruto, pero eso no implica que me multiplico. ¿Cuándo me multiplico? ¿Cuándo me multiplico? Si el domingo pasado me lo respondieron. ¿Cuándo me multiplico? Cuando inclusive mi descendencia y todo lo que yo produzca también se reproduce. Es decir, hay una instancia mayor. ¿Sí me hago entender? Entonces Dios te está diciendo, multiplícate. Ya llegaste a esto, ya conseguiste un logro. Bueno, de ahí para adelante, ¿cómo eso va a hacer que eso estalle? En logros y más logros. Fíjense que el reino de los cielos no está pidiendo, y vamos a entrar y profundizar hoy en eso, pero no te está dando la opción de que tú seas estéril. Tú tienes que dar fruto. Cuando llega la palabra de Dios, la esterilidad se rompe. Y quiero que llenen la tierra. Eso habla de expandirse. Que se expandan. Si tú analizas la iglesia primitiva, cumplió todo esto. Jesucristo cumplió estos principios. Y hoy se ha expandido tanto que está en todas las naciones. Y la pongan bajo su dominio. ¿Para qué sirve esto? Estos tres principios. Para que tú tomes el dominio de tu tierra prometida. O sea, cada promesa que Dios te dio hace parte de tu tierra prometida. Hay una tierra prometida para esta congregación. Y sé que se va a cumplir. Porque nosotros vamos a aplicar esos tres principios y vamos a dominar la tierra. Amén. Bueno, gloria a Dios. No sé, esto se aplica a todo. Si tú tienes una empresa, Dios te está llamando a reproducirte en tu empresa, o sea, dar fruto, a multiplicarte y a expandirse. Nosotros vemos empresas que tienen 20, 30 años y no salen del chucito que está. Entonces, Dios te está pidiendo que pienses de forma diferente. Amén. Bueno, el primer principio que lo vimos, no voy a entrar en eso, que es de dar fruto o ser fructífero o ser productivo. Hablamos entonces de ese principio, pero hoy vamos a entrar al principio de multiplicarse. Aquella persona que quiera ver el principio anterior, está grabado, ahora que salga y lo montemos a YouTube, lo puedes ver. Pero el segundo principio es de multiplicarse. Yo quiero que diga a la persona que está a tu lado, Dios te hizo para multiplicarte. Ven conmigo a Mateo 25. Y aquí lo importante es entender que Dios da todo a la medida, es decir, a una medida. ¿Sí? Mucha gente dice, Señor, que yo quiero que me prosperes. Pero Dios te va a dar la medida que tú necesitas. Pero de esa medida, Dios te va a pedir multiplicación. De todo lo que Dios te dio, va a pedir multiplicación. Inclusive de los hijos que Dios te entregó, Él te va a pedir multiplicación. Ya lo vamos a entender. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos, ¿de qué se está hablando?
del reino de los cielos. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio ¿cuántos? 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1. A cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Entonces, en el principio de multiplicación, Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad. No te va a dar más de lo que tú puedes multiplicar. Señor, ¿y por qué no me has dado más? Porque es que tú no has multiplicado lo que tienes, porque Dios te entregó una medida y eso no lo has multiplicado. Señor, ¿y por qué no me cambias de trabajo? Porque donde estás no te has multiplicado. Y dice aquí, conforme a su capacidad. Pregúntale a Dios cuál es tu capacidad para que tú sepas inclusive hasta dónde puedes dar. Por eso es que eso está escrito. Y luego se fue lejos. Es decir, a cada uno de ustedes Dios le ha dado dones. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen dones aquí? Esos dones que te los dio por tu capacidad. Y talentos, dones y talentos son dos cosas diferentes. ¿Cuántos tienen talentos? ¿Cuántos tienen talentos? ¿Qué has hecho tú con esos dones y talentos? Vamos a ver. Porque Dios los repartió. Y dice inclusive la palabra que cuando vino el Espíritu Santo repartió dones. O sea que hay gente no convertida que inclusive ya tiene dones. Así es. Pero Dios te está pidiendo hoy que los multipliques. Cuando tú llegues al reino de los cielos, ese es tu deber, multiplicar lo que Dios te entregó. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué hizo ahí? Los duplicó, ¿verdad? O sea que la ganancia, ¿cuánto fue? Del 100%. ¿Sí o no? ¿Cuántos no necesitáramos vendedores así? ¿Sí o no? Que multiplicaran todos los meses la meta. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que le dieron 2, ¿qué hizo? Lo multiplicó. ¿En cuánto? En el 100%. Entonces, aunque le dieron 2, no le dieron 5, él no estuvo reclamando: hey Señor, a aquel le diste 5 y a mí me diste 2. No, Dios te da de acuerdo a tu ¿qué? Capacidad. A ese que le dieron 2, su deber era multiplicar esos 2. Y lo hizo. Pero al que le dieron 1, que se supone que era más fácil, ¿verdad? Pero uno entiende por qué le dan 1. ¿Usted sabe por qué le dan 1? Y no le dan 5, por su capacidad. Pero Dios sabía su corazón. Que mira lo que hizo. Y dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Es decir, no lo puso a multiplicar. Tremendo. Entonces la gente que está mal y que está llorando y que reclamándole a Dios, en vez de ponerse a multiplicar, que comienza a reclamarle a Dios porque es que, mira, al da frente, le está yendo mejor que a mí. Pregúntate qué has hecho con lo que Dios ya te entregó. Porque muchos lo que han hecho es cavar en la tierra y esconderlo en la tierra. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor. Que el Señor va a venir. El Señor va a venir. Dile a la persona que te dice: el Señor va a venir. Y te va a pedir cuentas. De tus dones. Dile, y de tus talentos. Y de todo lo que Dios te ha dado. De la unción te va a pedir cuenta. ¿Qué has hecho tú con esa unción? Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Imagínate sentarse con el Señor y el Señor pidiéndote cuenta. Tus hijos, cuéntame de tus hijos. Yo te entregué 2 hijos, ¿qué has hecho? Y tú, no, Señor, uno salió marihuanero, la otra salió prostituta. Y eso fue lo que hiciste con tus hijos. Te la voy a poner grave.
Pero el Señor te va a pedir cuenta de todo. ¿Sí o no? Porque tus hijos te lo entregó también como un bien del Señor. Porque dice la palabra que nuestros hijos son de Él. Y eso está escrito, lo que pasa es que tú no lo has leído. Son de Él, que son prestados. Y Dios te lo entregó. ¿Y qué has hecho con ellos? Ay, lo que pasa es que la gente cree que eso es solamente plata. Esa parábola, eso no es solamente plata. Eso habla de principios del reino, de multiplicación. Te entregó un trabajo, te entregó una empresa. ¿Qué has hecho con la empresa? Y te va a decir, te vas a sentar, bueno, a ver, Jairo, yo te entregué un negocio en el año 2005, para no ponértelo tan viejo. 2005, Jairo, cuéntame, ¿qué has hecho? Yo te entregué un negocio. Señor, sí, pero es que eso no me gustaba. Pero yo te lo entregué, ¿qué lo hiciste? Ah, no, se perdió. Ah, se perdió. Bueno, listo. Vamos a seguir leyendo para que no sea el pastor. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Tú qué crees que hizo el Señor ahí? Ese 5. Le digo, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Ahí contentos, y yo inclusive hasta como supervisor de ventas o supervisor de instalaciones, cuando la gente, yo le pregunto: ¿y qué hiciste hoy? Ah, no, hice tantas ventas, tú me pediste 5, te traje 10. Inmediatamente uno se para de la silla y lo felicita. Ahí el Señor también. Porque el Señor está esperando que el principio de multiplicación, vayas donde vayas, tú lo hagas. La gente quiere bendición, pero no la quiere bendición para derrocharla, pero no para multiplicarla. Versículo 22. Seguimos en el 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí hay algo importante. Yo quiero que preste mucha atención, porque es que cada versículo tiene una profundidad. Y podría yo durarme todo el día hablando de esto. Yo cuando el Señor me comenzó a hablar del tema de la prosperidad de mi familia, yo entendí muchas cosas con esta parábola. Porque dice ahí, sobre poco has sido fiel. Tú no sabes que el que le dieron 1 pensará del que le dieron 5 que le dieron mucho. Pero el que le dieron mucho, supuestamente pensando como el que piensa el que le dieron 1, el de 5 estuvo pensando: me dieron poco. Por eso Dios le dice: en lo poco has sido fiel. Es decir, nunca creas que por lo mucho que te dio Dios es suficiente para Dios. Dios te quiere dar más. Dios siempre te va a querer bendecir más. Te dio una carrera, Dios te va a dar más. Pero Dios pide y te va a pedir cada vez que haga cuenta contigo o te pida cuentas. ¿Qué hiciste tú con tu carrera? ¿Qué hiciste con los estudios que te pagué? ¿Qué hiciste? Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, cuando dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor, es que el Señor contigo se va a sentir contento, complacido. Entonces, en el principio de multiplicación, nosotros vamos a agradar al Señor. ¿Sí se dan cuenta? Si tú quieres agradar al Señor,
Tienes que multiplicar todo lo que Dios te ha dado. Entonces, no hay, en el reino de los cielos, cuando nosotros pensamos, cuando la gente te dice mentalidad de reino, la mentalidad de reino es cumplir los principios del reino. Y te estoy dando 3, son muchos, pero te estoy dando 3 que son clave para lo que queremos hacer. Porque tú como hijo de Dios tienes que parir también, dar fruto, pero también tienes que multiplicar todo lo que Dios te ha dado. Si te dio una oveja, esa oveja tendrá que multiplicar también. Amén. ¿Seguro? ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Vamos por el 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, mira esto. Es que esto es como para confrontarse. Señor, te conocía que eres hombre duro. Fíjate la mentalidad del que tiene uno. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y esto sí quiero que presten mucha atención, porque hay gente que se dice conocer a Dios, pero no lo conoce. Y este que le dieron uno, y por eso fue que le dieron uno, porque tenía un mal concepto de Dios. Y ese mal concepto de Dios lo llevó a tener ¿qué? Miedo. Hay gente que quiere o cree que anda con Dios porque algún día le hablaron de Dios. Y así hay mucha gente en el mundo que Dios por misericordia le da un talento, pero no entienden realmente quién es su Dios. Nosotros, si tú te comienzas a estudiar realmente esa parábola, entenderás que Dios te quiere dar más. O sea que el pobre no es pobre porque Dios quiere. El pobre es pobre porque no ha entendido quién es su Dios. Eso es lo que me está enseñando la parábola. Porque todos los días se vive quejando de un Dios que ya lo bendijo de acuerdo a la capacidad que él podía producir. Pero no le ha demostrado a Dios que él multiplicando ese talento le podrían dar la siguiente vez 2 talentos. Pero se quedan diciendo eso. Es que Dios es duro conmigo, es que Dios quiere lo mal conmigo, es que Dios no me ha bendecido, es que estoy en esa iglesia y yo no he visto nada. No has visto nada por tu corazón. Porque el que multiplica aquí no es el pastor, el que multiplica aquí es el Señor. Yo lo único que hago es decirte, enseñarte lo que ya está escrito, que tú no has querido leer. Porque inclusive dice la palabra que cuando nosotros escudriñamos la palabra, quien nos enseña es el Espíritu Santo de Dios, ni siquiera el pastor. Eso es así de duro. Lo que pasa es que usted tiene que cambiar la mentalidad para verlo progresar. Ya llegamos al 2015. Ey, ponte retos fuertes en el 2015 como familia, como empresario, como administrador, como tú quieras, pero que tú digas, como padre, que tú quieras ver a tus hijos en un lugar diferente, en una posición espiritual diferente. Ponte retos tú mismo, pero que no sea que te quedes como el uno, diciendo, es que ese Dios tan lejano, es que yo no lo siento, es que no lo escucho. Ya te entregó talentos. Él te va a dar para que en el 2016, te estoy poniendo fechas, realmente Dios no trabaja con fechas, pero te estoy poniendo fechas porque nosotros como humanos siempre, en diciembre es que nos ponemos las metas, siempre, hasta para rebajar, pero siempre. Pero, 2016, ya no estés pensando en lo que pensaste en 2015 porque ya lo lograste.
sino en algo mayor, y Dios te va a respaldar en eso. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, ¿qué le dijo? Bien, siervo fiel. ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Él le dijo, siervo malo. ¿Y qué? Negligente. Oye, él no perdió el talento, él se lo devolvió. Y se lo devolvió enterito. O de pronto puede haber una instancia en que tú le digas, ay Señor, lo que tú me entregaste, lo boté. ¿Verdad? Se me perdió. No, el hombre fue responsable para él, entre comillas, y le devolvió su talento. Hey Señor, los hijos que me entregaste, aquí están. Están bien, o sea, por lo menos se casaron. Hey, la familia que me entregaste, aquí está. La empresa que me entregaste, aquí está. No, pero Dios no quiere eso. Dios llama negligente al que no multiplica. Ahí sí están todos calladitos. Dile a la persona que está a tu lado, chas. Entonces no es solamente cuidar, porque ¿qué hizo el hombre? Para que no lo robaran, lo guardó en la tierra y nadie se lo robó. Pero Dios llama negligente al que no multiplica. Dios te dio un ministerio en la iglesia. ¿Qué has hecho con el ministerio? ¿Qué has hecho? Si viniera el Señor, le preguntara a los servidores hoy, a ver, te di, vamos a volver, que cojo siempre. Te di uno más. Bueno, a ver, ¿qué has hecho? Evangelismo. A ver, ¿qué has hecho? Dame los frutos. ¿Frutos de evangelista cuáles son? Las ovejas. Al maestro, ¿cuántos has enseñado? A ver, los maestros, ¿cuántos has enseñado? ¿Qué transformación has hecho tú en la gente? Todo eso. No, es que, sí, ninguno se me fue. No, yo no puedo salirle al Señor diciéndole, Señor, tú me entregaste a una iglesia y ninguno se me fue. Tú me entregaste 10, 10 te entrego. No. ¿Qué me va a decir? Siervo malo y negligente. Porque yo te entregué 10, pero lo que yo esperaba que me entregara, por lo menos 20. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es que para evangelismo, si tú no cambias la mentalidad, Dios convirtió uno en tu familia. Y lo que tú esperarías, o el Señor lo que esperaría, perdón, es que tú multiplicaras la gente que Dios te ha entregado ya en tu familia. ¿Sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero ¿a quién? A los banqueros, por lo menos para que se ganen los intereses. En otras palabras, es decir, ¿qué es lo que te está diciendo el Señor ahí? Si tú no vas a multiplicar, déjale a alguien eso para que lo multiplique. Entonces, cuando el Señor comienza a hacer la movida, que quita empresas, que quita trabajo, y la gente no entiende por qué, es porque no ha valorado lo que tiene. Eso es. Y el Señor le dice, tú no lo haces. Es que la obra de Dios no se va a parar. Si ustedes no la hacen, si yo no la hago, seguro el Señor quita y pone. Porque la palabra de Dios se cumple. Entonces, es un error que la gente cree que la iglesia la hacen el pastor, los líderes. Eso es falso. El Señor, si tú no le eres fiel al Señor, el Señor quita y pone a alguien que tenga la capacidad de multiplicar. Chas. Repita conmigo. Chas. Eso. Versículo 28. Quitarle pues, ¿qué cosa? Eso es lo que no nos gusta. Cuando el Señor comienza a quitar.
Y te entregó una familia, ya si te la quita. Y te entregó una empresa y ya y te la quita. No lo está diciendo el pastor. Y no estoy echando maldición a nadie. Reprendo todo pensamiento que crea que le estoy echando maldición. Estoy leyendo la palabra. ¿Sí o no? Pensamientos del reino, principios del reino. Porque al que tiene, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Y ahí es otro tema. Miren acá, importante. Por eso es que la gente ve a la gente prosperar y se queja y tal, y le da envidia. La envidia es un demonio, que no tenga envidia de la prosperidad de otro. Pero ¿qué pasa? El que tiene 5, que multiplicó, eso es lo que está diciendo ahí, que le dejaron los 10 talentos para que lo volviera a multiplicar. El Señor no se los quitó. El Señor no va a hacer nada con tu casa. El Señor no va a hacer nada con tu empresa. El Señor no va a hacer nada con tus hijos. Te los sigue dejando multiplicado para que tú cojas y ya no comiences de 5, sino comiences de ¿qué? Y no solamente eso, a los negligentes le quita. ¿Y a quién más le va a dar? Al que le está yendo bien, que según su capacidad de multiplicar, el Señor confía porque le es fiel. Y ¿sabes qué? Ya no tiene 10, va a tener 11 para poder seguir multiplicando. En resumen, eso se llama, que llamaríamos nosotros, yo hablo mucho en venta para que la gente que me está grabando y me está viendo es porque yo soy vendedor, pero eso es lo que se llama nosotros en venta. ¿Sabes qué llamamos? Algo que no podemos darle a la gente, se llama actitud. Hay gente que quiere ser pobre y no te hablo de plata, te hablo de la actitud. Hay gente que es pobre simplemente porque quiere ser pobre, porque el principio es bíblico. Si tú crees en la palabra de Dios, tienes que creer en lo sobrenatural, que cuando tú lo quieres hacer en el nombre del Señor, Dios te da la capacidad para que tú lo multipliques. Mire, esto revolucionó mi pensamiento, mi vida, mi familia. Y eso que yo quiero que mis hijas se impregnen de esto. Porque la única forma de entender cómo Dios prospera es creyendo que estos principios se hacen realidad en tu vida. Entonces, como tú multiplicaste este año, ¿qué va a hacer el Señor el próximo año? Darte más. Entonces por eso es que hay mucha gente, ve a la gente que está prosperando y dice, seguro está robando, seguro está lavando plata, o se está robando los diezmos, porque seguro. Cuando yo compré la camioneta, inventaron que la camioneta ya era los diezmos y apenas estaba empezando la iglesia. No. Esa camioneta, ¿sabes cómo se compró esa camioneta? En el 2000, que la pisamos, 2006, estoy hablando de unos 8 años. Queríamos cambiar el Sprint. Mire, queríamos cambiar el Sprint. El Sprint es un supote carro. Ahora no vaya a Paula, le estoy echando. Pero es que el Sprint, cada vez que íbamos a salir para la iglesia, se le dañaba una manguera. Y le cambiamos la manguera nueva. Entonces, como esa era tenía mucha presión, dañaba las otras. Y todos los domingos alguna cosa le pasaba. Entonces yo vestido de blanco, porque teníamos que ir de blanco, pero era ¿cómo que? Sí, guayabera y todo, era pupi ya. Entonces yo quería, y salía y tal, y cuando veía al pastor empujando, entonces, métele primera, yo te empujo. Entonces, como ella no podía empujar, yo llegaba sudado a la iglesia. Dijimos un día, vamos a cambiar de carro. Yo creo en la prosperidad del Señor. Y fuimos a ver a todos los concesionarios, pero la que nos llamó la atención fue una CRB. Pero la CRB, del Sprint a la CRB, y uno dice,
Ah, el Señor es grande, pero tampoco. Todo eso hasta dice uno. Pero, y nos dice la que nos atendió, pero súbanse. Y nos quitamos los zapatos y pisamos ese día, nuevecita. Señor, yo sé que algún día tú nos darás una camioneta como esta. Pasaron 8 años, pero después de la camioneta vino el Aveo, del Sprint vino el Aveo, y después del Aveo la camioneta, y se cumplió. Y cuando estábamos en el concesionario de la Honda, el Señor nos recordó ese día, porque yo soy malo para recordar, pero el Señor nos recordó ese día, que ese día nosotros creímos que Dios sí lo podía hacer. Ahora, esto no es de magia. Ahora es que usted va a salir y va a pisar todo. Entonces ve la que no se ha casado, ve a un tipo por ahí y lo pisa. ¡Sí! No, mi hermano. Esto es hasta el pecho. Pero esto no es, esto es de, mire, escúcheme acá. Porque entonces se vuelve un tema de ¿cómo que? De agüero. Yo tengo que pisar todo. Si tú no tienes eso aquí y aquí, puedes pisar lo que tú quieras, pero la mentalidad de reino realmente es lo que tú tengas en tu corazón en todo, para que Dios vea la capacidad que hay en ti para poder progresar, poder multiplicar. ¿Me estoy haciendo entender? Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Dile, al que tiene, al que multiplica, se le dará y tendrá más. ¿Cuánto quieren tener más? Multipliquen. Ahí no dijeron amén. Multipliquen. Y aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil, miren esto, el versículo 30 y subrayenlo. El Señor no solamente al que no multiplica, eso deberían escribirlo, porque a veces uno entiende más por las cosas negativas que las positivas, qué cosa rara. Pero al que no multiplica, el Señor le llama infiel, lo llama negligente, pero también lo llama inútil. Inútil. ¿Cómo lo llama? Infiel, negligente e inútil. Que ustedes van a progresar y van a progresar como sea, porque yo le daré duro. Hay gente que tiene mentalidad todavía del mundo y tiene que cambiar eso. Piense 2015 qué es lo que le ha dado Dios y qué es lo que tiene que multiplicar. Pero eso no es solamente eso, sino que a ese siervo inútil, dice la palabra, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir. ¿Qué es lo que hace el Señor con el siervo inútil, negligente y el infiel? ¿Cómo? Lo saca. Lo saca, de algún lado lo saca, pero lo saca. Ahora vemos de dónde te puede sacar. Pero ahí se refiere, definitivamente, si hablamos de lo espiritual, lo que Dios te entregó, te dio una palabra, y tú tienes que multiplicar eso en tu vida. Pero vemos gente que tiene 10, 15, 20 años y todavía, como dice Pablo, le toca a uno predicarle de los rudimentos más básicos de la palabra. Una persona que ya tenga más de 3 meses, yo no le tengo que estar diciendo, hey, es que tienes que recibir a Cristo. Entonces hay gente que tiene 10, 15 años y todavía tiene que recibir a Cristo para poder cambiar. Hey, si la mentira sabes que te hace daño, si el adulterio te hace daño, si la fornicación, ya yo no te tengo que predicar de eso, porque ya Dios te dio la palabra y tú la tienes que multiplicar en tu vida. Si tú sabes que tienes que orar y Dios te dio esa herramienta y no oras, estás siendo infiel, negligente e inútil. Suena duro, no lo digo yo,
y no lo digo yo para los que me están grabando y están escuchando, lo está diciendo la palabra. Véanlo, léanlo. No es que el pastor le está diciendo inútil a la congregación, no, está diciendo a los infieles, a los negligentes. Aquí ninguno es infiel y negligente. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero lo sacan fuera. Lo sacan afuera. ¿Qué te ha hablado Dios? Si tú te hicieras esa pregunta, ¿qué te ha hablado Dios? Que tú tienes que multiplicar. Piensa en eso, contéstela, no la conteste ahora, contéstela en su casa. ¿Qué te ha dado Dios? Si no multiplicas lo que Dios te ha dado, Dios te lo ¿qué? Te lo quitará. ¿Sí o no, Miguel? Si no, y eso va con todo. En el reino de los cielos, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. En el reino de los cielos, Dios da por medida según tus capacidades. ¿Sí? No te preocupes por recibir más, sino preocúpate por multiplicar lo que tienes. Porque hay gente que está llorando lo que no ha recibido, pero no puede con lo que tiene. Dios entrega sus bienes para que los multipliques. Lo que trabaja en el reino multiplican al 100%. No, y que ya yo entendí mucha palabra que yo le estaba bregando y en esto entendí que nosotros estamos llamados, el Señor sí permite que uno multiplique al 30, al 60, pero realmente en el reino de los cielos nosotros estamos llamados a multiplicar al 100 por 1. Porque a eso estamos llamados, es decir, tu capacidad de multiplicación, Dios te la entregó para eso, al 100 por 1. Entonces, cuando tú estés llegando al 200%, a los vendedores, al 200% de cumplimiento, es que usted diga, hey, estoy llegando a mis capacidades. Tu capacidad no es sobre cumplir al 110 ni al 120. ¿Me estoy haciendo entender? Tu capacidad, la capacidad que te dio Dios, es al 200%. Te digo que yo estoy revolucionado con eso. Por eso les dije que esto va a transformar su vida. Yo estoy revolucionado. Porque Dios ya nos dio esa capacidad. Porque empecé por ahí. Nos hizo semejante a Él. A los productivos Dios los llama como siervo bueno y fiel. O sea, Dios está mirando tu productividad. A los improductivos Dios los llamó como siervo malo y negligente e inútil. Me faltó ahí. A los improductivos se le quitará la medida entregada. A los productivos se le dará aún más cuando alcancen la meta. La pregunta es, ¿cuál es la meta tuya hoy? ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? ¿Qué quiere? ¿Qué te ha entregado? Anótalo. Póntelo como reto. La negligencia y la vagancia no es o no permanece en el reino de los cielos. Es decir, una persona negligente o vaga no pertenece al reino de los cielos. Todas las personas que están aquí, que son del reino de los cielos, deben ser productivos y deben multiplicar. La persona que no es productiva en el reino de los cielos no permanece en el reino de los cielos. Es decir, lo estoy diciendo porque lo dice la palabra de Dios. Suena duro, suena excluyente, pero a Dios no le gusta la persona que no produce. ¿Sí o no? ¿Me estoy haciendo entender? Porque veo un silencio así como... Mira, esto es tan fuerte que la gente no ha entendido.
Segunda carta de los Tesalonicenses 3:10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Eso es un principio, tiene que ver con el principio de ser productivo, de dar fruto. Entonces hay gente que no quiere trabajar en el reino, pero cuando viene aquí quiere exigir más que el pastor. Y quieren criticar más de que cualquier persona del mundo. Y lo que están diciendo aquí que es que, hey, ahora, que trabaje no te da la excusa para criticar, claro. Pero el que no trabaje, no coma. Yo recuerdo que mi mamá nos repartía el aseo de la casa. Nosotros nacimos en Martínez Martelo. Y la casa era grande, que tenía que repartirlo. Entonces, tú coges los baños, tú coges la cocina, tú coges la perrera. El que le tocaba la perrera salía clavado. Porque, o sea, eran como 15 perros, pastores alemanes. Y mi papá criaba pastor alemán. Y entonces, eso era la locura, esas perreras. Pero la repartía. Y decía, el que no termine, no almuerza. Entonces tocaba terminar temprano para poder almorzar. Y con lo que comía uno, o sea, uno terminaba rápido. A mí me gustaba lavar los baños. Por eso es que yo quedé tan marcado con los baños. Porque yo los baños de la casa tienen que estar limpios. Porque yo sí cogía y cogía cada rendija y tal. Y terminaba y ya. Se bañaba uno y iba a comer. Si no, no comía. Y mi mamá, sin conocer la palabra de Dios, nos enseñaba que el que no trabajaba, no comía. Ahora, hay gente, tanta gente, que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos sean productivos, que trabajen. Ahora llévelo esto a lo espiritual. ¿Usted cómo quiere bendición si usted no ora, no intercede, no sirve? Le estoy hablando claro como dice la palabra. Sencillo. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose ¿qué? O sea que esa persona que no trabaja es la primera que chismea. La primera que se presta para hablar de los demás. Por eso. Obstáculos para la multiplicación. Primero, el temor. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo la persona que enterró el talento? ¿Por qué lo enterró? Por temor, por miedo. El temor no permite que tú multipliques. Y sencillo. ¿Cuántas veces no hemos querido empezar una empresa? ¿Y qué es lo que nos detiene? El miedo. ¿Cuántas veces no has querido cambiar de trabajo? ¿Qué es lo que te detiene? El miedo. Ahora, todas las cosas se hacen en oración. Pero cuando Dios te dice, hazlo, lo que te frena es el miedo. El miedo. Miedo a quedarte sola, miedo a tener un estatus diferente, a tantas cosas. Dice, te podrá dar miedo evangelizar, trabajar, servir, pero no puede ser la excusa para no multiplicar. El temor no puede ser la excusa, porque esa persona, aunque le dijo, yo tuve miedo, Señor, yo tuve miedo, no, el Señor no le importó. Tuviste miedo, ese problema es tuyo. Tienes que multiplicar, tienes que ser productivo. Amén. Otro obstáculo, la mentalidad escasa. Porque el que tenía uno ni siquiera pensó en llevarlo a los bancos. No pensó multiplicar. Eso se llama una mentalidad escasa. La mentalidad de encogerse. Y tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Y también, cuando vamos a multiplicar, obviamente,
¿Quién es el primero que no quiere que multipliques? El enemigo. Entonces, vendrán obstáculos del enemigo para que tú no multipliques. ¿Cuál fue el obstáculo que le puso a Adán y a Eva? El pecado. El enemigo no va a querer que tú te multipliques. Pero Dios te está diciendo que tienes la capacidad. Dile a la persona que te dice, tienes la capacidad para multiplicar lo que Dios te ha dado. Y el enemigo va a colocar pensamientos de temor. Es que no le prediques a la gente porque te van a regañar. No prediques a la gente porque te van a rechazar. No le prediques a la gente. Y la gente, muchas personas se dejan llevar del temor y el temor paraliza. Eso lo vamos a ver en una prédica que tengo en mi corazón sobre el temor. Cuando evangelizo, trabajo. Y si soy productivo, me multiplico. ¿Y recibo qué? Más bendiciones. Porque si tú evangelizas, estás trabajando para el reino de los cielos. ¿Y quién te va a pagar? El Señor. Y el Señor te va a dar más. Entonces la gente que quiere bendición, trabaja en el reino de los cielos. Y verá cómo la bendición llega. Ahora, uno no trabaja simplemente por la bendición. Trabaja porque ama al Señor de la bendición. Pero por lo que ama, nosotros también multiplicamos lo que Él nos ha entregado. Amén. ¿Cuántos principios llevamos? 2. ¿Cuáles son? Dar fruto y multiplicarse. Vamos a terminar con este hoy. Debo expandirme. El Señor le dijo, ¿llenen qué? Toda la tierra. Llenen toda la tierra. Nosotros debemos llenar toda la tierra. Esa es una bendición que Dios nos dio. El mandato original al hombre fue, debes expandirte a toda la tierra. El Edén era el punto de inicio de Adán, pero se quedó en ese lugar por causa de ¿qué? O sea, lo que frena estos principios es el pecado, porque ya la bendición está dada. Entonces, si tú estás en pecado, lo que tú quieras multiplicar, lo que tú quieras expandir, no podrá expandirse. No podrá expandirse. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice el versículo 6, desde el versículo 6, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán ¿qué? ¿De qué imperio están hablando ahí? Del reino de los cielos. Dice ahí, ¿y de quién están hablando? ¿Quién es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz? ¿De quién? De Jesús. ¿Quién lo estaba hablando? Isaías, como 460 años antes que Jesús naciera. Eso es lo sorprendente de la palabra de Dios. Que 400 y pico de años antes que Jesús naciera, un profeta estaba diciendo, hey, ese reino no va a tener límites. O sea, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. No tendrán límites. Ese reino está en nosotros, porque el Señor dijo, el reino ha llegado. Y cada vez que nosotros predicamos su palabra, extendemos el reino de los cielos. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces Jesús, Adán se quedó ¿dónde? En el Edén. ¿Sí o no? Pero ¿hasta dónde llegó Jesús? Dice, no se quedó en Judea, sino que llenó toda la tierra, se expandió y sigue ¿qué? Expandiéndose, cumpliendo el principio del reino.
sea, el reino de los cielos se sigue expandiendo y se seguirá expandiendo. Amén. ¿Por qué entonces hay que extender el reino de los cielos? Porque estamos llamados a ser luz. ¿Cuántos son luz? Eso dice la palabra, nosotros somos la luz del mundo. Y a ir a llevarle a otro el diseño para que el reino se expanda y que también sean luz. Es una orden del Señor cuando nos dijo, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Pues nosotros tenemos que expandirnos. Eso es algo que no podemos evitar, porque ya es una profecía dada. Si usted no lo hace, vendrá alguien que lo haga. Pero si usted no lo hace, está incumpliendo los otros principios que ya vimos. ¿De acuerdo? Porque la salvación no es para unos pocos, sino para todo el que podamos llevarle la palabra de salvación. O sea que esto es de vida o muerte. Si alguien se muere sin Cristo, se va para el infierno. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero esto es, cuando usted está predicando, le está llevando la salvación a los demás. Porque hay una promesa que cuando se le predique a todos en la tierra, Jesús vendrá. También está escrito que es necesario que todos conozcan de Jesús para que se dé su segunda venida. Si usted cree en Cristo, tiene que creer que Él vendrá una segunda vez. Amén. Es decir, que cuando evangelizo me expando. ¿Y expando qué? El reino. Dile a la persona que está a tu lado, cuando tú evangelizas, te expandes. Estás cumpliendo un principio del reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa que tú no predicas? Tienes que expandirte y expandir el reino. Y en el reino de los cielos lo que no crece se muere. Amén. Yo quiero que te coloques sobre sus pies. Es decir, el carácter de una persona se da por principios. Tú a una persona no le puedes pedir, adulta, que sea honrada, que no se robe. Es decir, que tú cojas a una persona y lo pongas como cajero en un banco. Pero si la persona no tiene el principio de honradez formado en su carácter, esa persona algún día roba. Algún día roba, o sea, te puede durar 1 año o 2 años, pero algún día roba. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Sembrarle, romperle todos los principios errados y definitivamente sembrarle el principio de honradez. Porque los principios del reino traen vida. Y esto es lo que es necesario que usted lo entienda. Muchas cosas en tu vida no han sucedido porque los principios que tú manejas están errados. Dios te pide que estos principios los coloques en práctica. Coge, vuelve y repásalo. Son 3 para dominar la tierra. La tierra que Dios te entregó. La tierra que Dios te entregó es la promesa que hay en tu vida. En medida que dijo Dios de ti, que ha dicho Dios de ti, de lo que tú vas a hacer. Ruby, igual. Miguel, Jairo, Carlos, todo, Nicole, todo. ¿Qué ha dicho Dios de ustedes, de sus hijos, de su familia? Pero yo tengo que vivir bajo los principios del reino. Si yo comienzo a aplicar de que yo soy fructífero, de que no hay esterilidad en mi vida, todo lo que yo toque, dice la palabra, prosperará. Todo. No habla de algo, habla de todo. Entonces, ¿por qué crees que empiezas algo y no has empezado algo y ya lo mataste? Creyendo de que no vas a tener fruto. No tienes el principio en tu corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva,
van a dominar la tierra. Es dominar. ¿Qué significa dominar? Tú vas a tener el control de tu prosperidad. Porque Dios te puso esa bendición, dijo, y les dio esta bendición, 3 principios. Dar fruto, multiplicarse y expandirse. Los 3 se dan secuencialmente. ¿De qué cosas? Comienza a analizar tu vida. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es la meta? Es la tierra. ¿Qué cosas no ha dado fruto hoy? ¿Qué cosas no ha dado fruto? Ahí comienza a orar y comienza a declarar que tú eres fructífero y algo se va a romper. Ya lo hicimos el domingo pasado, pero yo sé que Dios va a hacer de que lo estéril se seque y que realmente la tierra donde estés, no importa donde estés, sea abonada para que dé fruto. Cuando ya doy fruto, me multiplico. O sea, es decir, al nivel que estás, es el nivel, para el Señor es poco. Pero ahí donde estás, que para el Señor es poco, Dios te pide que seas fiel. Si vamos a la fidelidad, entonces ser fiel implica darle frutos al Señor. Darle frutos al Señor. Y si le doy fruto al Señor, entonces esos frutos pueden multiplicarse. Y si cuando yo los multiplico, puedo expandirme. Mire, en mi casa empezamos mi familia. Llegó Olber. Fue Olber y María Elena. Fueron los 2 que llegaron. Después llegó Chati, que fue un almuerzo a la casa, eso de que el Señor organizó, porque no nos conocíamos. Después llegó Chati, después llegó Nicole, y así. El Señor le bastó 12 personas que entendieran estos principios para multiplicar. El Señor no necesita una multitud, necesita 12 para que esos 12 realmente hagan lo que tienen que hacer. Si usted no da fruto, no le está fallando al pastor. Si usted no le sirve al Señor, no le está fallando al pastor. Si usted no crece en la palabra, no le está fallando al pastor. Quítese eso en la mente. Porque yo no entrego nada, las bendiciones las entrega el Señor. Quítese eso de la mente, las bendiciones las entrega el Señor, no el pastor. Usted no es fructífero porque está en una iglesia, usted es fructífero porque realmente usted recibió la gloria de Dios en su vida y eso lo hizo fértil. No es porque esté en una iglesia. Dios nos llama a estar en una iglesia, congregarnos, es para que no nos debilitemos, que es otra cosa. Pero estos principios ya están dados al hombre. Olvídese que es el pastor quien lo bendice. Es el Señor. Y Dios va a multiplicar lo que tiene. Dios lo va a multiplicar. Pero necesita que realmente usted tenga un corazón para hacerlo. Porque yo voy a orar por lo que usted tiene en su corazón para multiplicar. Yo quiero que esta congregación se multiplique. Yo quiero, ya nosotros nos estamos multiplicando porque ya tenemos otra en Barranquilla. Comienza, Señor, a derramar la bendición de multiplicación, Señor. La bendición de multiplicación, Señor. Señor, multiplicación, Señor, de la santidad en cada uno de ellos. Multiplicación de tu palabra en cada uno de ellos. Multiplicación, Señor, de frutos en cada uno de ellos. Los frutos tuyos, frutos del Espíritu en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo declaro, Señor, multiplicación en sus negocios, multiplicación en su labor, Señor, con su trabajo. Señor, el que no cumplía, cumplirá. Señor, multiplicará y tendrá en su mente, Señor, que está nacido para sobrecumplir, nacido para sobrecumplir, hecho para sobrecumplir.
hecho para multiplicarse, y todo lo que, Señor, hagan se multiplicará, Señor, y la gente se sorprenderá. Que no habrá meta que les pongan, Señor, que no sobrecumplan, en el nombre poderoso de Jesús, porque estamos hechos, recuerda, estás hecho, te dice Dios, para multiplicarte, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor, porque sé que está hecho, Dios, que esta oración, este clamor llegó, Señor, a tus oídos, Señor, y a tu corazón. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos. Señor, gracias por esta congregación. Y sé, Señor, que levantarás más columnas, Dios. Fortalecerás las que ya están, Señor, porque sé que hay gente que quiere servirte. Gente que no quiere enterrar, Señor, su talento. Gente que quiere dar, Señor. Que se quitará en su mente, Señor, la mentalidad escasa. Porque lo que hemos dado es todavía poco a lo que tú quieres que demos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y lo que hemos recibido es poco, Señor. Lo que hemos recibido es poco, Señor, a lo que tú nos quieres dar. Gracias, Señor. Declaro, Señor, que esta semana será una semana de multiplicación, de sobrecumplimientos en todas las áreas, Señor. Declaro, Señor, que la enfermedad no tendrá arte ni parte. Señor, que toda enfermedad se seca, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro, Señor, declaramos, Señor, que la brujería, Señor, que la hechicería, Señor, no tendrá, Señor, fruto, Señor, en estos días, Señor, en Cartagena. Declaramos, Señor, que tu sangre poderosa ahora se vierte sobre Cartagena. En el nombre poderoso de Jesús, atamos, Señor, cada principado, Señor, de drogadicción, Señor, de alcoholismo, Señor, de prostitución, aún de prostitución con niños. Los atamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y queda deshecho, Señor. Deshecho, quedan echados fuera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que tus ángeles comienzan a tomar posesión de cada rincón, Señor, de Cartagena, guardando, Señor, guardando a tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que veremos, Señor, la luz y no la oscuridad en Cartagena. Gracias, Señor. Y sé, Señor, que de gloria en gloria dará, Señor, dará su fruto y su multiplicación y su expansión a su tiempo. Gracias, Señor. Declaramos bendición, Señor, para lugar de restauración allá en Barranquilla, Señor. Declaramos, Señor, que va a ser también multiplicada, Señor, y expandida conforme, Señor, al fruto que ellos están dando hoy, Dios, porque sé que están dando un fruto bueno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes ir en bendición. Dale un aplauso al Señor.